este sermón, exponer su palabra, amado Dios, por lo cual pedimos que usted a través, Señor, del Espíritu Santo, obre en el corazón del oyente, porque sin duda nosotros ponemos la palabra, Señor, pero es usted el que hace. Usted es el que completa, usted es el que hace esta obra en el corazón del hombre. Por eso oramos a usted, Señor, para que usted a través del Santo Espíritu obre profundamente en el corazón del oyente, para que esta palabra, Dios, de nuevo entendimiento, quizás salvación. Padre bendito, oramos para que usted se manifieste en una forma hermosa en el corazón de aquel hombre que escucha esta palabra. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir esta palabra y por sobre todo pedimos que sea guiado yo por usted, Dios, para que sea solamente su palabra la que sea predicada y no experiencias, Señor, no cosas sacadas de contexto. Ayúdenos esta mañana, Señor. Oramos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicho esto, y después de haber orado, entonces, voy a pedirle a mis hermanos y a las personas que están oyendo que puedan abrir sus Biblias en Marcos 4. Marcos 4, versículo 21. Versículo 21 al versículo 25. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Espero que la haya encontrado. Marcos 4, 21 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad los que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, hay ciertos subtítulos, ¿cierto? En la Biblia parece que el subtítulo dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. La verdad que el título de sermón hoy día es, si ustedes pudieran ver el anuncio de la predicación de hoy día, es que tu luz brille. Y esto no es un llamado antropocéntrico ni mucho menos un sermón motivacional, sino que a través del texto vamos a poder ver a lo cual se está refiriendo Jesucristo. Y es importante entonces que nuestra luz brille. A modo de introducción, entonces, y esto solamente a modo de introducción, yo creo que la gran mayoría de nosotros conoce o ha escuchado del Museo de Louvre, ¿cierto? El museo francés. Este es el Museo Nacional francés. Si lo pronuncio mal, le pido las disculpas, claramente no hablo francés. Este museo, en general, y generalmente todos los museos tienen dos funciones. Una claramente es la de preservar, ¿cierto? Preservar ciertas cosas, pero el más principal o más importante aún es mostrar las diferentes bellezas o diferentes cosas que un museo se ha llamado a mostrar. Este museo en particular, el Museo de Louvre, el francés, está consagrado al arte, a mostrar el arte anterior al impresionismo. Hay muchas obras bellas de artes de todo tipo. Y lo que nos debe llamar la atención a nosotros es que miles de personas, millones, no miles, millones de personas van anualmente a este museo
a ver estas obras preciosas. Son cuadros quizá hermosos, la Mona Lisa sabemos que está ahí, ¿cierto? Cuadros hermosos, hermosas demostraciones de arte, las cuales la gente va a ver y se hacen filas enormes día a día para poder pasar a este museo. Ahora, lo que yo quiero preguntar, partiendo y para poder cerrar este círculo de la introducción, ¿se imaginan si este museo tapara todas sus obras? O sea, que usted fuera a este museo y al entrar no pudiera ver nada, o sea, todos los cuadros estuvieran con un velo tapados, quizás escondidos. Si pasase eso, cosa que claramente nunca va a pasar, pero si pasase eso, si sucediera, ¿qué pasaría con las millones de personas que van? ¿Seguirían yendo? La respuesta claramente que es no, ¿cierto? Las personas no irían entonces a este museo. ¿Por qué? Porque la gente va para poder ver estas obras. Asimismo, ¿y por qué hago esta introducción? Porque esto es algo muy similar a lo que está diciendo nuestro Señor en este fragmento de la palabra. Está hablando de que nosotros, ¿cierto? Somos llamados a ser mostrados, que eh, que lo que hace Dios en nuestras vidas debe ser manifestado, debe ser mostrado a los hombres. Él hace esta referencia o esta comparación con, con la luz que trae una vela, por ejemplo, puede ser, ¿cierto? Esta luz no es para ser escondida, sino que tiene que estar puesta en un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a toda la gente que está cerca de ella. Esto es a modo de introducción, pero vamos al texto para que podamos comprender esto de una forma más profunda. Versículo 21. Dice así, también les dijo, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Lucas 8:16, que es el pasaje paralelo de esto. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Este pasaje de Lucas 8, que es claramente el pasaje paralelo al de Marcos, nos enseña y nos da, nos dice lo mismo, pero con otras palabras, ¿cierto? Nadie que encienda una luz, si usted va a encender una luz, no la va a poner debajo de la cama, ¿cierto? Ni la va a tapar con una fuente, por ejemplo, para que no alumbre. Por el contrario, y esto lo podemos ver si se nos corta la luz, ¿cierto? Yo creo que todos hemos pasado por esto. Si se nos corta la luz aquí en Santiago, todos andamos como locos buscando velas. Y al momento de prender la vela, y aquí podemos ver un poquito más realista lo que está diciendo Jesús, es, si yo prendo esta vela, no la voy a poner debajo de la cama, ¿cierto? Sería absurdo. ¿Dónde la voy a poner? En un lugar alto, donde todos la vean y donde su luz abarque e ilumine todo el lugar. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Entonces lo primero que podemos comprender es que la luz no se enciende, entonces no se prende una luz, y no se trae una luz, no se esconde una luz. Esta luz que se enciende no se esconde, se debe mostrar, porque tiene una finalidad y es la de alumbrar. Ahora bien, lo primero que nos debe llamar la atención de este versículo 21 es que dice, también les dijo, está haciendo clara referencia que hay un público objetivo al cual Jesús le está hablando. Y nosotros podemos preguntarnos a quién le está hablando. Y la verdad es que esto que está pasando en Marcos, relatado en Marcos, está en el mismo contexto físico, podríamos decir. Y podemos comprender a través de esto que las personas a las cuales se le está hablando son las mismas que están mostradas en el versículo 10 de Marcos, que lo vimos la semana pasada. Versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Recordemos que esto se lo estaba hablando entonces a un círculo íntimo, a las personas que le seguían,
a las personas en las cuales su corazón había sido tierra fértil entonces y que la semilla del Evangelio había germinado y estaba produciendo fruto. A estas personas entonces su círculo es que les dice entonces eh, este segundo texto, lo que estamos viendo el día de hoy. A ellos les dijo. Entonces podemos comprender que a sus discípulos, sus seguidores. Entonces podemos decir, ¿qué les dijo Jesús? ¿Acaso se trae una luz, cierto? Una luz que se pone, se esconde, no, bajo ningún punto de vista. Y nosotros vamos a comprender que la palabra del sembrador que vimos la semana pasada está totalmente ligada con este fragmento de la Escritura. En la parábola del sembrador de la semana que vimos la semana pasada, Jesús había subrayado entonces la necesidad de dar fruto en el último pasaje. ¿Recuerdan? Donde él dice que la tierra fértil da fruto del 30 al 60 y al 100%. Ahora bien, lo que pasa en este texto está relacionado específicamente con la última parte de lo que le habló en la parábola del sembrador y tiene que ver con los frutos. Hoy día, y este texto que vamos a poder ver, tiene que ver derechamente con el fruto de un hijo de Dios. Jesús entonces está hablando en el mismo momento, momentos después, a estos mismos oyentes y está siguiendo la misma línea de enseñanza. Entonces, después de haber presentado la parábola del sembrador, Jesús refuerza entonces la enseñanza con lo que hemos visto ahora. Entonces, los corazones fértiles, estos, van a ser representados en este pequeño fragmento como una luz. Este fruto va a ser reflejado como esta luz. Son las personas que dan fruto, están siendo reflejadas en este pequeño fragmento. Podríamos decir, para que se comprenda bien, es que los hijos de Dios, ¿cierto? Los que son nacidos de nuevo, comienzan a tener este fruto y este fruto no se debe esconder. Este fruto debe ser mostrado, debe iluminar a las demás personas. Lo que hace entonces, lo que hace Jesús entonces es enseñar que el corazón, ¿cierto? Y la vida de aquellos salvados debe ser fructífero. Que nuestra forma de vivir, nuestra forma de ir cambiando, muestre nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Que nosotros podamos vivir realmente para la gloria de Dios. Que este fruto, y aquí podemos hablar de un montón de frutos, podemos hablar del fruto de nuestros cambios. De que si antes, no sé, antes era un mentiroso, ya no estoy mintiendo. De que antes era un egoísta, ya no soy un egoísta. Estos frutos que van naciendo en nosotros, y los vimos la semana pasada, que si antes no tenía paciencia, ahora estoy siendo una persona paciente. Que si antes no amaba, ahora estoy amando. Que este fruto, que digamos, este cambio sea notorio y que ilumine a las demás gente. Esto es lo que está diciendo Jesús. Entonces lo que quiere decir Jesús en este momento es lo mismo que dice en Mateo 7. Así que, Mateo 7:17, si quieren anotar la cita. Mateo 7:17 al 19. Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nosotros podemos comprender, entonces, hermanos, que si nosotros profesamos fe como hijos de Dios, como consecuencia, no sé si hablar de consecuencia lógica, pero como consecuencia se van a mostrar entonces, vamos a mostrar nuestra calidad como hijos de Dios. ¿A través de qué? De los frutos. Por el contrario, si nosotros no hemos sido regenerados, si nosotros no hemos sido salvados por Dios, también vamos a mostrar frutos malos, en términos prácticos.
Si, por ejemplo, yo profeso fe, ¿cierto? Digo, tengo fe en Jesucristo, y ando en la carne, ando en el mundo, lo que estoy diciendo es una contradicción. Primera Juan no llegó con esto. Primera Juan 1, del versículo 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si nosotros decimos que creemos en Jesucristo, que somos hijos de Dios, pero nuestras obras no demuestran nuestra fe, entonces estamos siendo mentirosos. ¿Por qué? Porque no somos hijos de Dios. Santiago nos dice esto, porque la fe sin obras es fe muerta en sí misma. No solamente se trata de decir o decirle a la gente, no, es que yo tengo fe en Jesús. No, es que yo creo, que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una o nuestras acciones hablan más que millones de palabras. No basta con nuestras palabras, hermanos. Basta con nuestras acciones, mostrar con nuestras acciones qué es lo que hay dentro de nosotros. Si en nosotros hay un nuevo nacimiento, va a germinar buenas obras agradables a Dios. Si es que nosotros no somos hijos de Dios, independiente de lo que yo pueda decir, independiente de que yo diga que soy el hijo más santo de Dios, si es que de mí nacen obras de injusticia, yo estoy demostrando que no soy hijo de Dios. Y esto es algo importante decirlo porque en las iglesias, o no en la iglesia, generalmente en la sociedad, podríamos decirlo, hay un montón de gente que acusa a ciertos cristianos por profesar fe y no vivir conforme a esta fe. Y es por eso que se dice, hoy no, es que los cristianos, los hijos de los cristianos son tal o de otra manera. Pero en la gran mayoría de esos casos estamos hablando de que son personas que profesan fe pero no son hijos de Dios. Es ahí un problema. Y a lo que a nosotros respecta es una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque si usted profesa fe, usted debe adornar esa fe con sus obras. Es a través entonces de nuestras propias obras, acciones, las que a través de esta obra nosotros mostramos quién realmente somos. Entonces de boca podemos decir muchas cosas. De boca podemos decir 10.000 millones de palabras. Pero nuestras obras van a hablar de quién realmente somos. Nuestros frutos. Cuando hablamos de nuestras obras, estamos hablando también de nuestros frutos. Volviendo al texto un poquito. ¿Qué es lo que hace que el corazón y nuestros frutos brillen? La respuesta es la palabra de Dios, haciendo valer su influencia dentro de los corazones y de nuestros corazones y nuestras vidas. Es a través de la palabra de Dios, entonces, simbolizada en la parábola anterior, la parábola del sembrador, esta semilla, es que Dios trabaja a través del corazón del hombre. Esa palabra, entonces, esta palabra que germina en nosotros produce este fruto. Y este fruto es esta lámpara que está reflejada aquí, esta luz que no debe ser escondida. Y podemos entonces nosotros también concluir que los rabíes o los escribas, o muchas veces también los fariseos, escondían entonces este fruto, no dejaban que germinara. ¿Por qué? Porque ellos escondían la palabra de Dios, ¿cierto? Invalidándola con sus tradiciones, tal como lo dice Mateo 15. Ellos quebrantaban el mandamiento de Dios con sus tradiciones, desechaban la palabra de Dios, y sin palabra de Dios no puede haber fruto. Es por eso esta, no sé si molestia, pero esta constante reprensión de Jesús hacia los escribas y fariseos,
de que ellos escondían la palabra de Dios, y sin esta palabra de Dios, entonces no había posibilidad de haber fruto. Entonces es la palabra de Dios la que debe entonces manifestar su poder en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros frutos, que son, y aquí estamos explicando nuevamente, nuestros frutos son consecuencias de la obra de Dios en nosotros, y esa obra de Dios se da a través, ¿cierto?, de la exposición de la palabra de Dios. Sin palabra en nosotros no va a haber fruto. Esto está todo entonces relacionado. La lámpara entonces debe brillar con toda su luz, a fin de bendecir no solamente a la iglesia, sino también a los hombres. Jesús hace este llamado de que nosotros somos, que nuestras obras son como una luz, ¿cierto? Que debe iluminar a los hombres. Mateo 5, del 14 al 16 dice, después del Sermón del Monte. Sermón del Monte que está hablando claramente de este proceso de conversión. Una vez que termina este proceso de conversión, llamando, en otras palabras, a los salvos, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Jesús, entonces, todo lo que hemos visto, desde todo lo que hemos comentado de este sermón, está reflejado en este pequeño fragmento de Mateo 5. Nosotros, la iglesia, hermanos, somos la luz del mundo. Y estos frutos, estas cosas hermosas que nacen desde la obra de Dios en nuestras vidas, no deben ser escondidas. Por tanto, nosotros no debemos estar escondidos, debemos iluminar entonces a un mundo, una sociedad que está en oscuridad. ¿Para qué? Para que sean buenas entonces nuestras obras, dice el versículo 16 de Mateo 5, y para que la gente glorifique a Dios. Sin duda, nosotros hoy día podemos presentar la palabra de Dios y la gente no va a bendecir a Dios, ¿cierto? De hecho, se va a enojar con él. De la sociedad que hoy día estamos. Pero sin duda, también nuestras obras deben entonces identificarnos claramente como un hijo de Dios. Cuando vemos entonces y analizamos en detalle este versículo 21 del texto de hoy día, Marcos 4:21, podemos ver cómo Jesús hace una doble pregunta. La primera pregunta requiere un no inmediato. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Acaso se trae luz para poner debajo de un almud o debajo de la cama? La respuesta es no. Absolutamente que no. ¿Quién entonces? Para ahora se nos corta la luz, volviendo al ejemplo. ¿Qué si se nos corta la luz y traemos una vela, encontramos una vela, la va a poner entonces debajo de una fuente o la va a poner debajo de la cama? Nadie. La respuesta que requiere Jesús automáticamente es no. Sería una cosa totalmente absurda. Pero por otro lado, la respuesta que nos pide, la segunda pregunta que nos hace Jesús es un sí. Una lámpara debe ser encendida y puesta entonces en un candelero para que alumbre a los demás. La respuesta es sí. Jesús nos ha hablado entonces de escuchar la palabra, la predicación anterior, ponerla en obra para que dé fruto, ¿cierto? Va a dar fruto a través de la misma obra de Dios. Y que esos frutos entonces deben brillar. Nosotros debemos, como hijos de Dios, entonces dejar que la palabra tenga pleno control sobre nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, nuestras palabras, en lo que nosotros enseñamos y decimos, en nuestros hechos mismos. Nosotros debemos manifestar a través de nuestras obras lo que está plasmado en la palabra de Dios. Las buenas obras a las cuales se refiere Dios no son las obras que el mundo piensa que son buenas obras. Hoy día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No,
línea que determina qué está bien y qué está mal es la palabra de Dios. Y es en base a esta palabra de Dios es que nosotros tenemos que hacer estas buenas obras. Un ejemplo claro de esto es que mucha gente cuando se refiere a Dios, y he visto una enormidad de comentarios al respecto, es que dicen, ¿por qué ustedes cristianos, en vez de ir a la iglesia, no ayudan a la gente o ayudan a los demás? Como si congregarse sería una pérdida de tiempo. La canción de Ricardo Arjona es que sus verbos no son sustantivos, los que son más antiguos pueden también comprender este pensamiento que es totalmente antibíblico de la persona de Dios. Donde dice, anda y haz lo que ahí está escrito, se resume en amor, como si fuera tan fácil, ¿cierto? La gente tiene esta percepción de que Dios es amor, entonces nosotros tenemos que amar a todo el mundo. Pero hermanos, eso no es una verdad bíblica. Nosotros debemos movernos en base a la verdad bíblica. Si la gente dice que es una pérdida de tiempo congregarse, es lo que la gente en su ignorancia dice. Lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos que congregar. En cuanto al amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso a la gente no le gusta. Pero la Biblia nos enseña entonces que Dios también es fuego consumidor. Volviendo a nosotros, a los hijos de Dios, el llamado y lo que está enseñándonos Jesús aquí entonces es que nuestros frutos, y volviendo a hablar de nuestros frutos, de las consecuencias, este cambio que hace Dios en nosotros, debe ser mostrado a la gente, no escondido. Dios no va a hacer una obra en nosotros para que nosotros seamos escondidos. Si nosotros fuéramos estas lámparas, Dios no nos prende para escondernos debajo de una cama. No, Dios entonces nos prende para que nosotros alumbremos como iglesia al mundo. Nosotros, por ejemplo, nunca debemos dejar de testificar lo que Dios hace con nosotros. Salmo 66, 16 dice, venid y oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y en cuanto a nuestras obras, ya sabemos lo que leímos en Mateo 5. Así alumbre nuestra luz, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, las obras bíblicas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios dispuso entonces que este misterio revelado a sus hijos debe ser que a sus hijos se hace manifestado, ¿cierto? Nosotros vimos la semana pasada que son estos mismos receptores de este mensaje, que son sus seguidores, se le había revelado entonces este misterio del Evangelio, pero adicionalmente le está diciendo que si bien nosotros somos salvados por Dios, estas obras deben ser dadas, deben ser mostradas a las personas. Jesús resume este versículo 21, nosotros podríamos resumir este versículo 21 en cuanto a que las obras, y vamos a volver a hablar de las obras, de los frutos, deben ser entonces mostrados al mundo, no deben ser escondidos. Jesús entonces recalca, ¿no? Refuerza esta enseñanza en el versículo 22. Dice así el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús, más allá de decir que nada que el hombre trate de ocultar, y esto es verdad, claro, sin duda es una verdad también bíblica, que si bien el hombre puede tratar de ocultar todo lo que hace o lo que piensa, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Pero el sentido contextual de este pasaje tiene otro énfasis, y es el siguiente. Jesús nos está diciendo que con el tiempo, cuando una persona profesa fe, o una persona no profesa fe, cuando una persona trata de engañar, en este caso a Dios, y Dios no puede ser burlado en ese sentido, va a fracasar, porque tarde o temprano su verdad va a salir a la luz. Y sabemos en el contexto que ya sabemos cómo va a salir a la luz, a través de sus obras. Y en este sentido podemos comprenderlo de esta manera. Mucha gente, y se lo llama la iglesia, mucha gente profesa fe. Y vive un tiempo viviendo y simulando un cristianismo.
vive fingiendo ser cristiano y puede engañar a todo el mundo. Pero en ese sentido Dios no puede ser burlado. Va a llegar un punto donde la tentación, ¿cierto? Su corazón va a ser tan grande que va a mostrarle al mundo realmente quién es. Esto es lo que está diciendo Jesús en el contexto de los frutos. Todo va a salir a la luz. Nosotros podemos ver esto. Mucha gente dice, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y hago un montón de cosas. Pero llega un punto donde se aparta. ¿Y qué mostró eso? ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando Dios a través de eso? Es que esas personas nunca fueron. Y esto es lo que está diciendo Jesús. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ni puede ser escondido. Nada va a ser escondido. Asimismo con los hijos de Dios. Un hijo de Dios, que podríamos decir está a oscuras, no puede estar a oscuras siempre. Tienen que haber frutos. Y esos frutos tienen que ser visibles. Un hijo de Dios real tendrá que dar fruto de un hijo de Dios. Esto, y podemos tomar nuevamente el pasaje de Mateo 7. Todo buen árbol, entonces, da buen fruto. Y todo mal árbol da un fruto malo. Los hombres entonces van a tratar de encubrir ciertas cosas, pero siempre van a fracasar, porque Dios exhibe todo a la luz. Los hombres piensan entonces que pueden salir triunfantes de estos engaños, pueden engañar a la gente. Pero hermano, si usted está oyendo y usted está tratando de autoengañarse, no lo haga. Usted no tiene que quedar bien con los hombres. Usted no tiene que fingir delante de los hombres ni su santidad, ni su piedad, ni mucho menos. El que lo va a salvar o el que lo va a condenar es Dios. Ante Él es que nosotros tenemos que ser reales y reconocer nuestras debilidades. Fíjese lo que sigue diciendo Jesús en el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros también la semana pasada hablamos de esto. ¿Quiénes son los que realmente tienen oídos para oír? ¿Quiénes tienen estos oídos? Nosotros sabemos entonces que los que pueden oír son los hijos de Dios. En otras palabras, lo que está haciendo aquí Dios, en este caso Jesús, a sus hijos, es darle una tremenda responsabilidad. Y en otras palabras, podríamos decir que en todos los contextos que Jesús está diciendo esto, le está dando una responsabilidad específica a aquellos que pueden oír. Jesús está dando una enseñanza y le está diciendo, los que me están escuchando, oigan, ¿cierto? Nosotros, los hijos de Dios, somos llamados entonces a prestar atención a lo que Jesús está diciendo. A la gente del mundo le da lo mismo, la gente del mundo no tiene oídos para oír, no les va ni les viene la enseñanza de Jesús, pero, ¿por qué? Porque no tienen oídos. Pero nosotros, los que sí tenemos oídos, entonces, Jesús nos dice, si usted, hijo de Dios, tiene oídos, si usted puede escuchar, oiga. Y fíjese también en el versículo 24, porque aparte de darle una responsabilidad, le da una tremenda advertencia. Les dijo también, mirad lo que oís. Versículo 24, mirad lo que oís. Porque con la medida que medís, os será también medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. También vemos, entonces, ¿a qué le está haciendo esta advertencia Jesús? A vosotros, los que oís. Ya sabemos entonces que Jesús nos está dando una enseñanza. A nosotros, los hijos de Dios, los que podemos oír, los que tenemos oído, nos dice, presten atención, oigan. Pero adicionalmente les dice, miren, ojo con nosotros. Es una advertencia a vosotros los que oís. Hace un llamado, una advertencia. Y les dice, mirad ojo lo que escuchan. La primera advertencia que hace en el versículo 24, ojo con lo que escuchan. Y nosotros podríamos poner o comprender esta enseñanza a la luz de lo siguiente. Nosotros no solamente ponemos ojos donde no debemos.
oídos donde no debemos. Nosotros prestamos atención a lo que no tenemos que prestar atención muchas veces. Concluye, pues, si ustedes fijan en el texto hay un punto y coma hablando de lo mismo. Porque con la vara con la medida que mides, os serás medido. Es como si dijera, tengan cuidado, pongan atención, estén en guardia. Si una persona tiende entonces a fijar su atención en cosas en las que no debería estar atento, y más aún con una mala disposición, con una disposición errónea, va a tender a caer en el pecado. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a escuchar chismes, ¿cierto? Poner oídos donde no deberíamos ponernos, es muy probable que automáticamente comencemos a juzgar. Y esto es lo que nos está diciendo Jesús. Miren lo que están oyendo. Y ojo con la medida que ustedes también estén midiendo. Cuando nosotros empezamos a poner ojo a los chismes, a los pelambres, ¿cierto? También estamos entonces a un paso de pecar, estamos a un paso de juzgar. Y ojo con este juzgamiento que tú hagas, porque lo que dice el Señor es lo siguiente. Porque con la medida que tú juzgues o midas, asimismo serás juzgado o medido. En este caso, cuando juzgas, estás midiendo el pecado ajeno, ¿cierto? Cuando nosotros estamos juzgando a los demás, lo que nosotros, y ojo con esto, y mucho ojo con esto, hermanos, sobre todo a nuestros hermanos que conocemos, cuando usted está juzgando a los demás, lo que usted está haciendo es midiendo el pecado de su hermano. Y por ende, cuando usted mide el pecado de su hermano, y esto es lo que está diciendo Jesús en este momento, si usted mide, si usted hace una cataloga o determina cuál es el pecado de su hermano, ojo, porque usted automáticamente se va a transformar en un objeto de observación. Cuando yo estoy dispuesto a juzgar a los demás, y lo hago, ¿cierto? A viva voz y ando jugando, claramente yo me estoy poniendo como parámetro la santidad. Y ojo con esto, porque conforme a la medida con que medís, seréis medidos. Mateo 7, 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja en el ojo ajeno, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo ajeno, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor Jesucristo, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A ver, lo que está diciendo Jesús y es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, hermano. Nosotros siempre estamos viendo la debilidad del hermano, del otro hermano, el pecado del otro hermano. Y muchas veces tenemos un ojo clínico para poder determinar lo que mi hermano está haciendo mal. Pero nosotros podemos tener así un tremendo problema, así una viga en nuestro ojo y no nos damos cuenta. Y esto, a los ojos de Dios, es, podríamos decir, algo que aborrece. Ya lo sabemos en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 son abominación. Y en una de esas también aparece lo que estamos hablando de las personas que siembran, entonces, cizaña en el oído de su hermano. Cuando nosotros entonces juzgamos y empezamos a meter esta semillita, esta cizaña en nuestros hermanos, claramente es ante los ojos de Dios algo que no le gusta en lo absoluto. Ojo con esto, hermanos. Cuando nosotros estamos dispuestos a medir, estamos automáticamente dispuestos a pecar. Con esto y con este tema de juzgar, no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que, por ejemplo, nosotros no podemos juzgar a falsos maestros, porque no hay que juzgar, y esto también está muy, muy sacado de contexto en cuanto a juzgar. Muchas veces nosotros
en esta defensa de la doctrina, en esta intención de defender la Biblia, en esta pasión que tenemos por la escritura tal como Dios la envió, en este afán, en este celo, podríamos decir, de defender la enseñanza de Dios, muchas veces atacamos a falsos maestros y catalogamos con autoridad como herejes a muchas personas. Y a este respecto, muchas personas que defienden a estos tipos dicen, no, que tú no tienes que juzgar, pero eso no se refiere a la Biblia. Nosotros en la Biblia encontramos cómo no solamente Jesús y sus apóstoles apuntaban y acusaban fuertemente a los falsos. En ese sentido, nosotros sí podemos juzgar, porque estamos juzgando la doctrina, la enseñanza. No estamos juzgando a la persona, estamos juzgando la enseñanza que esta persona representa, enseña o promueve. Es muy diferente a juzgar el pecado como tal de nuestro hermano. Son contextos totalmente diferentes. Pero volviendo. Pero por si otro lado la persona, ya sabemos entonces lo que está diciendo Jesús. Si nosotros estamos dispuestos entonces a mirar a los demás, a escuchar a los demás, el murmullo y andar juzgando en base a esto, ojo con nosotros emitir juicios, porque, y ojo como lo emitamos, porque nos vamos a transformar entonces en un estándar de santidad que no nos corresponde. Y la demás gente va a empezar entonces a medirnos de la misma forma que nosotros medimos. Pero por otro lado, si la persona que se preocupa de medir, en este caso, de juzgar, es amable en su juicio justo, y entiende que él no es más santo que aquel hombre pecador. Y esto es lo que dice Jesús, saca primero tu viga. Si este hombre ha sacado su viga de su propio ojo, y su juicio es comprensivo y misericordioso, entonces este hombre no será objeto de observación. Aquí tenemos los dos casos. Con la medida que midas, serás medido. De la forma que tú juzgues, serás juzgado. Si eres un hombre que juzga fuertemente, serás juzgado fuertemente. Pero si tú eres un hombre misericordioso al juzgar, serás juzgado misericordiosamente. Sea como fuere, entonces, sea como sea, la medida en que tú juzgues a sí mismo, otros te juzgarán a ti. Asimismo serás juzgado. Por tanto, también haz brillar la misericordia, que también es un fruto. La segunda parte, entonces, de este versículo 24, dice, y aún se os añadirá a vosotros. ¿Y a qué se referirá en esto? La verdad que en este respecto Jesús está usando el mismo principio. Con la base que damos, entonces también vamos a recibir. En base a cuán generosos somos, recibiremos generosidad. Si doy generosamente, entonces recibiré con generosidad, generosamente. Por eso el Señor dice, y aún se os añadirá a vosotros. Dios es un ejemplo de esto. Dios no solo perdona, sino que también perdona, podemos decir que perdona abundantemente. Cuando Dios ama, no lo hace a una medida poca, lo hace abundantemente. Uno de los textos más conocidos de la gente de la Biblia es Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Él da nos da y nos vuelve a dar. La verdad que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que para muchos puede ser irrelevante, pero cuando el siervo de Abraham, ¿cierto?, va a buscar a la esposa de Isaac y ve a Rebeca le dio de beber a él, pero también le dio de beber a sus camellos. Y esto podría ser un pálido reflejo claramente de lo que en Dios hace nuestro Señor en Cristo. Y es lo que hace constantemente. No solamente nos perdona, sino que también nos bendice. Nosotros vemos en las Escrituras un montón de veces cómo el Señor añade bendición a su propia bendición. Y nosotros disfrutamos de esto todos los días. Nosotros cuando partimos el sermón, partimos dando gracias, ¿cierto? Porque
podemos abrir nuestros ojos. Pero ojo, hermano, esto es una bendición adicional al perdón de Dios. Dios no solamente nos perdona, sino que con Él nos da todas las cosas. Dios día a día nos sigue añadiendo bendición a nuestras vidas. No solamente, por ejemplo, nos da vida, nos da una familia, nos da nuestros hijos, quizás nuestra pareja, nos da un hogar, nos da alimento. Y todas estas son bendición sobre bendición que nosotros recibimos de Dios. Cuando nosotros comprendemos que todo es dado por Dios a nosotros, asimismo nosotros deberíamos dar, pero nos cuesta mucho. La verdad es que nosotros podemos comprender que lo que está diciendo Jesús ahí es que conforme también nosotros demos, también se nos dará. Y podemos reforzar esta interpretación de este texto con el versículo 25, que está hablando de lo mismo. Porque el que tiene, hablando de por qué dice, porque claramente está hablando de una explicación de los versículos anteriores. Porque el que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La verdad que en asuntos espirituales es imposible estar quieto, ¿cierto? O sea, es imposible estar en forma inmóvil. O tú ganas o tú pierdes, pero nunca estás quieto. O tú avanzas o tú retrocedes. Pero quieto nunca se está. Estar quieto significa retroceder. Dice el Señor, al que tiene le será dado. Fíjese que los discípulos, claramente con la excepción de Judas Iscariote, habían aceptado al Señor. Y refiriéndose a esto mismo, refiriéndose a estos mismos discípulos, en Juan 17, esta oración preciosa de Jesús por sus discípulos, Jesús lo identifica y le dice, porque ellos han guardado tu palabra y no son del mundo. En base a esto, a esta percepción de Dios de estos hombres, ¿cierto? Es que se les asegura seguir progresando, avanzando en conocimiento y transformarse, no solamente transformar sus vidas en gozo, en llenura, en el espíritu, sino que les da la tremenda responsabilidad de ser los líderes de la iglesia primitiva. A Pedro, ¿cierto? Se le da la llave del reino. La verdad es que nosotros nunca vamos a tocar un techo en el crecimiento espiritual. Siempre va a haber algo que seguir avanzando. Nunca vamos a llegar al tope. Ni los apóstoles pudieron llegar, ¿cierto? A este tope. Ni Pablo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, este mundo en el que vivimos en Cristo, es como un mar que no tiene fondo. Cada vez podemos ir profundizando, podemos ir yéndonos más adentro y nunca vamos a llegar a conocerlo. Porque esta es la vida eterna, dice la palabra del Señor. Conocerte a ti, ¿cierto? Y a su Hijo. La verdad que el conocimiento, no podríamos decir que nos va a llevar la vida eterna conocerlo. Nunca vamos a poder contemplar ni llegar al pleno conocimiento de Él, por lo infinito que es Dios. Bueno, volviendo a los apóstoles. A lo que se refiere es que conforme más se entrega una persona, y hablando en términos prácticos, conforme más se entrega una persona en obediencia, mientras más vive en el Espíritu, mientras más muere a sí mismo, mientras más se esfuerza, y por tanto, mientras más fruto da, ¿cierto? Asimismo, mayor será también entonces la revelación de Dios. Mayores serán sus dones, mayor responsabilidad tendrá, mayor trabajo tendrá. Este es el principio que está aplicando Dios y que está explicando aquí. Conforme nosotros más fruto demos, mayores cosas tendremos. Y esto, ojo, que no es una forma de manipular a Dios, es una promesa de Dios. No estamos diciendo que mientras más ayunemos y más oremos, entonces más poder vamos a tener en Dios. No estamos diciendo eso en lo absoluto. No. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia, y es que las cosas dadas por Dios son para la gloria de Dios. En este sistema religioso evangélico que existe, donde dice que tú tienes que ayunar más, que tú tienes que
orar más porque se supone que más poder vas a tener, eso es una falsedad. Porque lo que busca la gente es gloria para sí mismo, es llegar a un lugar y hacerse pasar o que la gente lo aplauda por ser el profeta, y eso no es para la gloria de Dios. Por el contrario, el principio aplicado aquí es para los hombres que son puros de corazón, que hacen esta entrega, esta búsqueda de Dios de una forma genuina y que no buscan su propia gloria. Y asimismo Dios va añadiendo a ellos todas las cosas, como por ejemplo lo que acabamos de decir, mayor responsabilidad, mayor entendimiento, mayor conocimiento, mayor revelación de su palabra. Este es el principio que está aplicando aquí. Por otro lado, el que no tiene, se le quitará incluso la apariencia del conocimiento que tiene, de este conocimiento o entendimiento superficial de los asuntos espirituales. El que, aún el que tiene y no pone de su parte en este sentido, si es que una persona, vamos a decir lo siguiente, si una persona, por ejemplo, salva un hijo de Dios, eh, se le da la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la iglesia, no sé, en alguna situación, eh, y no le da la dedicación que requiere, eh, es muy probable que se le quite, se le va a quitar. Y este es un principio que está aplicándose aquí de parte de Dios. El que, si es que nosotros no hacemos brillar los frutos, si nosotros no hacemos mostrar entonces la obra de Dios en nuestras vidas para iluminar a los demás, si nosotros no estamos dispuestos a hacer esto, si nosotros no nos entregamos, Dios entonces va a quitar aún lo que tenemos. En este sentido podemos comprender que hay cosas que nosotros debemos hacer. Y sin duda, mucha gente que tiene mayor entendimiento de la soberanía de Dios va a decir, pero bueno, ¿y cuál es la línea de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios? Nadie lo sabe. A lo que a nosotros nos toca es, esfuérzate, esforcémonos, demos todo para, y Dios hará. Por otro lado, entonces nos dice que al que no tiene, se le quitará, o perdón, al que tiene aún, se le quitará. Y esto está reflejado en la parábola de los talentos. Es muy conocida y la vamos a leer. Mateo 25, del 24 al 30, dice, eh, vamos a leer la completa, Mateo 25, porque yo no la tengo completa aquí. Desde el 14 aparece. Palabras de Jesús dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Está haciendo una comparación, una parábola, una historia que tiene una enseñanza, ¿cierto? Y aquí podemos vernos reflejados nosotros como los siervos y a Dios como el Señor, ¿cierto? Y a uno de sus siervos le dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y recogió con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Volviendo a nuestro texto, estamos nosotros en Marcos. Pero en el último fragmento de Marcos, entonces estamos viendo lo que está diciendo Jesús, tiene mucha relación y está hablando de lo mismo. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, todos nosotros como hijos de Dios tenemos talentos, tenemos frutos, tenemos dones dados por Dios. El tema es cómo nosotros lo estamos utilizando. ¿Cuánta disposición hay en tu corazón de mostrar lo que Dios ha hecho en ti? ¿Cuánta disposición hay en ti para servir? ¿Cuánta disposición hay en ti para esforzarte? Porque aquí no solamente se trata de que si que tú tienes el don, no, Dios va añadiendo, pero va añadiendo conforme nosotros estamos dispuestos a entregar, dispuestos a alumbrar al mundo con nuestros dones, dispuestos a bendecir a nuestros hermanos con nuestros dones. El llamado a los que oyen, ¿cierto? Es que hagamos brillar nuestra fe, adornándolas con nuestras obras. Nosotros, ¿cierto? Que somos elegidos, que somos hijos de Dios, tenemos el deber de reflejar la obra de Dios en nuestras vidas. Obras que Dios hace en nosotros a través de su palabra, claramente, y la ayuda del Espíritu Santo. Jesús ha encendido una luz que ha puesto en las manos de todos los que nos reconocemos como sus discípulos, para que podamos iluminar a los demás. Esta es la tarea de todo creyente, ser portador y testigo de una palabra que no puede ser ocultada, ni apagada, ni que deje de brillar. Nosotros somos portadores de un fruto que tenemos que hacer brillar, hermanos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. A modo de exhortación final, y para concluir esto. A nosotros, los hijos de Dios, se nos ha dado un hermoso regalo, una luz. Esta luz representa una obra hermosa que Dios hace en cada uno de nosotros, guiándonos, llevándonos, amonestándonos, animándonos, etcétera, siempre a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lamentable como una enormidad de personas que son hijos de Dios desaprovechan la oportunidad de mostrar esta obra de Dios en sus vidas, ya sea por pereza, flojera, vergüenza, orgullo o indiferencia. El pasaje que acabamos de ver nos lleva a reflexionar en las exigencias y advertencias de Jesús. El dar fruto y mostrar esta obra de Dios y responder a ella con obediencia y amor, esfuerzo, no es una simple alternativa, hermano. Es un mandamiento, es una tremenda responsabilidad. No podemos ser receptores de la gracia de Dios y guardarla sin que sea una bendición o testimonio para los demás. Debemos hacer brillar esta luz, debemos esforzarnos, debemos luchar para que la luz de la obra de Dios en nuestras vidas ilumine nuestro alrededor. Por eso el sermón de hoy día se llama Que tu luz brille. Vamos a orar para concluir el sermón. Amado Dios del cielo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos no solamente animarnos, ser consolados, también amonestados, Dios, enseñados. Y le damos gracias porque hoy día hemos podido comprender, Dios, nuestra responsabilidad respecto a nuestros frutos. Damos gracias porque les ha dado el trabajo de dejar esta hermosa palabra para nosotros, a través de la cual podemos ir conformándonos, Dios, a su imagen. Ayúdanos, Señor, y ayude a todo oyente, Señor, a poder aplicar, a poder comprender, a poder, Señor, ir formando nuestras vidas conforme a su voluntad. Damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde ya damos las gracias a todas las personas que pudieron estar con nosotros en este culto, ya sea ahora o si lo ven después.
Espero en Dios que esta palabra haya sido de bendición para su vida, que usted pueda también comprender que la palabra es formativa para nosotros y que pueda también tener un corazón humilde para poder recepcionarla. Nosotros estamos en esta modalidad, digamos, de transmisión en vivo, claramente por esta contingencia país, y evaluaremos después de volver si seguiremos transmitiendo de esta forma. Pero desde ya le damos la bienvenida entonces a todas las personas que oyen esta palabra. Cualquier cosa en la que podamos ayudar, contribuir, aclarar dudas, etcétera, pueden escribirnos a través de la página y estaremos atentos entonces para responderles. Desde ya, muchas gracias y que el Señor les guarde.